Se mantiene el IFE laboral, otro subsidio al capital. Trancaron la puerta de los retiros, rescate de dinero del ahorro forzoso que no es para pensiones. El salario mínimo de 500.000 será para el último año de su gobierno. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Nunca está de Marx. ¡Vamos! La idea de partir este Nunca está de Marx, como lo hicimos, tiene el fondo de mostrar bien rápidamente 3 puntos que serán, no que forman parte del programa de Boric. Unos sí, otros no. Sino más o menos presentar cuáles son las políticas del gobierno de Boric hacia la clase proletaria, hacia la clase trabajadora. ¿Qué es lo que se viene para nosotros en su mandato? Como se expuso en el inicio, van a mantener una política de Piñera que es el IFE laboral. Y el IFE laboral no es otra cosa que un subsidio al salario de las personas que hayan encontrado trabajo en este último tiempo, y ese subsidio dura, si no me equivoco, entre 3 a 5 meses. Claro, el lenguaje oficial te lo presenta como un subsidio al salario, pero en los hechos reales es un subsidio al capital, un subsidio a la patronal. No es, claro, no se presenta como una ayuda, pero ¿qué más ayuda necesita el capital como para pagar un salario digno o un buen salario? O sea, el capital sigue dependiendo del Estado. En palabras del propio Marcel, el futuro ministro de Hacienda de Gabriel Boric, y del propio Boric, y de Isquia Siches, entre otros, cerrarán las puertas a los retiros, que es el rescate de nuestros dineros presentados como un ahorro previsional, pero que es un ahorro forzoso de dinero y que no es para pensiones. Estamos claros ya que no es para pensiones. Hoy día el diputado Alessandri lo dijo súper claro. Fue en una entrevista que le hicieron en Radio Bio Bio, el tipo dijo que la plata que prestan los bancos no viene del capital del banquero, viene de los fondos de pensiones. Lo dijo clarito, tal cual. Y la otra promesa, o la promesa, más que la otra promesa, la promesa de salario mínimo de 500.000 pesos en el gobierno de Boric se va a materializar en el 4.º año. O sea, cuando el costo de la vida triplique ese ingreso. O sea, no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido. Entonces, estas 3 políticas de continuidad, las 3 son de continuidad. Algunas escritas, otras de palabra. Porque la oposición a los retiros es una acción de palabra, que después se va a materializar en hecho. Pero en un principio es palabrería. Es oposición por oponerse. Y bueno, si nos vamos más en la profunda, el gobierno de Boric necesita esos dineros para ejecutar planes. Porque recordemos que la economía chilena, su forma de echar a andar la economía depende de los dineros de las AFP, o sea, de nuestros dineros. La recaudación de impuestos, bueno, se pierde en burocracia, se pierde en Fuerzas Armadas, se pierden tantas cosas absolutamente inútiles, estériles, malgastadas en muchas ONGs y fundaciones de estos muchachines. Pero
la pregunta sigue siendo muy válida. ¿Cuál va a ser la política de este joven concertacionista llamado Gabriel Boric hacia la clase trabajadora? Yo siempre cuento casos que me pasan a mí en el día a día, porque creo que uno ahí refleja cómo las situaciones sociales en la sociedad capitalista nos afectan. Entonces, relatar estas situaciones es necesario hacerlo porque es cómo se mueve ya sea la economía o el quehacer económico y político de nuestro país. Y social, obviamente, eminentemente social. Un día X fui a una farmacia a comprar algo. Y como en toda farmacia, te piden el RUT, por si tienes algún descuento, alguna oferta, qué sé yo. Y esto yo ya lo había expuesto en mi muro, de cómo se viene la mano con el gobierno de Boric. Porque digámoslo, el gobierno de Boric ya empezó hace rato, y empezó con Marcel. Empezó con Marcel. Usted me puede decir, pero si no se sabía todavía que iba a ganar Boric. Claro que no se sabía, pero sí se sabía la continuidad. El statu quo ya tenía claro que iba a haber una continuidad. Y Marcel ya sabía él, y sabía el establishment político y empresarial, que él iba a ser el ministro de Hacienda. Entonces, todas las determinaciones de alzas de interés tenían un fin claro: echar a andar la economía crediticia de este país. Lo voy a explicar después. O lo voy a explicar en este ejemplo que quiero dar. En la farmacia te preguntan el RUT, ¿cierto? Para ver si tienes alguna oferta o algún descuento o qué sé yo. Y el vendedor me dice, señor, tiene la tarjeta de la farmacia con un cupo de 500.000 pesos, con el cual usted puede girar esos 500.000 pesos en cómodas cuotas y bla, 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 bla. Le dije, no, muchas gracias, pero no estoy interesado. Salgo de la farmacia y empiezo a confirmar lo que se nos viene. Lo que se nos viene como pueblo, como proletariado inmerso en una sociedad mercantilista con hegemonía del capital financiero. La política pública que va a imperar en el gobierno de Boric es la no política pública hacia la clase trabajadora. Lo que va a primar es el rol del mercado una vez más. Y ese rol es la deuda. Deuda que nos llevó al 18 de octubre. Una sociedad absolutamente bancarizada, endeudada. Entonces estos muchachos van a repetir la misma receta para el Chile post pandemia. Tal cual. A mí, por ejemplo, y yo creo que a ustedes también les pasa, y a sus familiares también les pasa, a mí me llegan constantemente avisos de las tiendas y de farmacias: venga por su plata, venga por su crédito, tenemos su crédito, bla, 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 bla. El otro día también fui a un Preunic, y ahí siempre te preguntan el RUT. Y en la última, la ejecutiva me dice, señor, tiene un crédito preaprobado por 400.000 pesos. ¿Lo va a llevar? No, le dije, muchas gracias. No. Entonces, esto, como el mercado opera autónomamente, tiene sus tentáculos
distribuido en todo nuestro quehacer social, porque en la sociedad bancarizada del capital financiero está absolutamente todo valorizado mercantilmente. O sea, tú vas a ir a comprar una farmacia y te salta un crédito. O sea, el rol del dinero ya no lo tienen los bancos, solamente. Ese rol del dinero como una mercancía que es puente entre las otras mercancías, lo tienen los bancos, lo tienen las farmacias, el retail, las tiendas de vestir, las tiendas de cosméticos. O sea, es una locura, pero bueno, así se viene a la mano. Entonces, esa va a ser la política, entre paréntesis, la no política de Boric hacia la clase trabajadora. Trancando los retiros, trancando las transferencias del Estado. Ojo, transferencias del Estado que nacen de los impuestos de cada uno de nosotros. No es un regalo. No es un acto de solidaridad con el pueblo. En Chile existe muy poca cultura de impuestos. Casi nula. Entonces, esas, entre comillas, transferencias o ayudas del Estado o vienen de las AFP, de nuestra plata, o vienen de impuestos. Impuestos que pagamos nosotros, las personas, no las empresas. Y las personas pobres, empobrecidas, pauperizadas, la clase obrera. De ahí vienen los impuestos. O sea, todas esas transferencias, por A, o por B, o por C, proviene de nosotros. Ténganlo presente. Entonces, lo que está haciendo o lo que va a hacer el gobierno de Boric, y que ya lo está haciendo hoy en día, por lo que habíamos explicado, el gobierno de Boric ya está actuando con Marcel. O sea, Marcel ya había asumido su rol de jefe de Estado en las sombras del gobierno de Boric. Entonces, lo que están haciendo estos muchachos es empujar o arrinconar a la clase proletaria a la deuda, al crédito, al mercado del dinero. Marcel se prestó muy preocupado siempre, cuando ejercía el rol de presidente del Banco Central, de su inquietante preocupación por el estado del estado crediticio chileno. El tipo fue muy claro cuando culpaba a las transferencias del Estado y a los retiros por la excesiva liquidez de las personas, que no tenían necesidad de recurrir a un crédito ni a una deuda. Al tener efectivo, las personas gastan, compran en efectivo, no en deuda. Como lo habíamos también explicado en unos podcasts anteriores, la transición pactada en los 90, post-Pinochet, es la hegemonía absoluta del capital financiero. Absoluta. La hegemonía absoluta del mercado de la deuda. Y eso se exacerbó en el gobierno de Lagos y Bachelet y Piñera. Por lo tanto, ese arrinconar a la clase proletaria, no en una acción directa como política pública, como lo planteamos, en la no política pública. Porque explíqueme usted, mi estimado amigo y amiga, ¿cómo lo va a hacer la clase obrera con su salario o con el dinero que haga en su trabajo informal? ¿Cómo lo hace o cómo lo va a hacer con un nivel de precios absolutamente desajustado de su realidad salarial? Esto no es nuevo, esto siempre ha sido así.
A lo largo de la historia del proletariado en la sociedad capitalista esto siempre ha sido así. Pero hoy día está absolutamente exacerbado porque el capital financiero mercantiliza todo, absolutamente todo, desde que nacemos hasta que morimos, desde que nos educamos hasta que nos vestimos, desde que nos compramos una casa hasta que nos comemos un pan, está todo mercantilizado. Y porque así funciona la sociedad capitalista, bancarizada. Entonces, esa no política, que en el fondo es una canallada, porque es repetir lo mismo que hizo la Concertación en los 30 años que explotaron el 18 de octubre. Es repetirlo, es exactamente lo mismo. Gabriel Boric y Marcel en sus discursos y en sus entrevistas con la prensa siempre lo han dicho que ellos van a priorizar el crecimiento económico. Y el crecimiento económico no es otra cosa que el fortalecer el mercado crediticio. Y ojo, y no solamente en los créditos de consumo, eso es una sola cosa. Están los créditos hipotecarios, están los créditos automotrices, están los créditos turísticos y un sinfín de créditos que eso te va creando un mercado paralelo de deuda, papeles de deuda. Eso está todo entre comillas regulado por el mercado de capitales y sus entidades burocráticas estatales como la CMF, la ex Superintendencia de Valores y la Superintendencia de Bancos. Todo eso está regulado, entre comillas, regulado. Entonces, al no tener una política pública, al prometer un salario de 500.000 pesos ya para su último año, ojo, ahí Boric mintió descaradamente. Boric siempre dijo salario mínimo de 500.000. Una vez que triunfa en la segunda vuelta salen sus asesores a corregir eso o a aclararlo, que los 500.000 pesos iban a ser para el último gobierno. un chiste asqueroso y de mal gusto. Por lo tanto, toda esta forma de continuidad con las políticas piñeristas y con las políticas de la transición revelan el carácter canalla del futuro gobierno de Boric. Porque en el caso de Marcel, a él siempre le preocupó el estado crediticio de la banca y del mercado de capitales y del mercado crediticio en sí. Por eso es que estos tipos se oponen, y Marcel se opuso siempre a los retiros, porque no se movía la máquina. Si bien la máquina no estaba estancada al 100%, sí sufrió una merma. Porque la economía chilena se basa en los créditos, se basa en la deuda y en cómo esa deuda se valoriza mercantilmente en un mercado paralelo. Por eso para estos tipos era fundamental trancar los IFES universales, trancar los retiros. En palabras del propio Marcel, el alza en la tasa de interés, tiene un único fin. Ellos dicen pararle a la inflación.
Chile siempre ha sido caro. O sea, no. Para mí la inflación no está absolutamente controlada y siempre ha estado controlada. Porque aquí operan otros factores que nunca se miden ni nunca se revelan. Y difícilmente la usura se vaya a revelar o manifestar. Acuérdese usted cuando siempre se discutía que Chile era más caro que Londres, Chile era más caro que Madrid, Chile era más caro que Nueva York, y con realidades salariales absolutamente dispares. Entonces, Marcel siempre estuvo preocupado por el mercado crediticio, porque así funciona este país. Mantener empobrecida a la población para que esa población acuda en esos tiempos al crédito de consumo, cosa que están repitiendo hoy día. Y lo más siniestro de todo esto es que al subir las tasas de interés, sube el valor de los créditos, sube el precio del crédito, o sea, sube el valor del dinero. Por ende, las personas obligadas a ese corral, a ese matadero que es la deuda, se van a encontrar con tasas de interés altísimas. Pero como no va a quedar otra, porque como se vienen muchas cosas por pagar, va a dar lo mismo. Las personas lo van a tomar igual porque no van a tener otra opción. Y el problema de todo esto ni siquiera es que no nos dejen sacar la plata de ese ahorro forzoso que son las AFP. No es que no existan IFRE. Y tampoco es que tengamos sueldos tan bajos en Chile, sino que la razón profunda de todo esto es la relación capital-trabajo. Esa es la razón profunda que hemos olvidado y nos hemos centrado solamente en los salarios, cómo luchamos por un salario más justo. Cuando aquí el problema profundo, pero profundísimo de la clase trabajadora es la valorización del trabajo. Y esa valorización del trabajo está absolutamente encadenada a cómo se produce. Y como en Chile prácticamente ya poco y nada se produce, a la economía de servicios, que es la peor de todas las valorizaciones de trabajo. Entonces estamos en el peor de los escenarios como para hacer alguna validación del salario. Pero bueno, eso ya está explicado y Carlos Marx se dedicó o dedicó su vida a plantear esos temas de manera general y puntual, como para que la clase proleta desarrollara una herramienta de lucha y de crítica al sistema capitalista cuando éste se fuera desarrollando y fuera creando masas de obreros sin un trabajo. Pero ese no es que sea otro tema, ese es el tema central. Lo que aquí estamos tocando es cómo se viene el gobierno de Boric y cómo el gobierno de Boric ya dio las señales hacia la clase obrera. Y esta no es otra que repetir la experiencia concertacionista de bancarizar las relaciones humanas, punto, y sociales. No es bueno el panorama que se viene. No es bueno. Como ya lo han dicho estos muchachines, el gobierno de Gabriel Boric va a ser una transición. Otra transición más. Qué terrible. Ahora, como lo planteé también en un podcast anterior, ¿transición aquí? Aquí. ¿Qué tipo de transición quieren? Y esto lo expuso muy bien el empresario Nicolás Ibáñez hace un tiempo, previo al estallido, que Chile necesitaba un nuevo pacto social. Pues bien,
El nuevo pacto social es la convención constitucional de la mano con Gabriel Boric. Y ese pacto social, con esos actores, tiene por fin único replantear la hegemonía del capital financiero en las relaciones humanas de nuestro país. Replantear el extractivismo desde un punto de vista financiero que socava nuestras culturas y nuestras tierras. O sea, es lo peor de la concertación. Y lo peor de la concertación, si bien es una posta entre Elwin, Frey, Lagos, Bachelet, Piñera, porque Piñera es un concertacionista más. Bachelet 2 veces, Piñera 2 veces, y ahora Boric. Es la posta, es la continuación, pero es el relanzamiento oficial después del estallido de octubre de esa misma hegemonía financiera. No es otra cosa. Olvídese por favor de esos discursos de industrializar el país, porque no estamos en condiciones de industrializar nada si hoy día se produce todo desde fuera. Y es absolutamente, dentro de un marco capitalista, es poco competitivo. Si las luchas del proletariado y de los pueblos es contra esas hegemonías. Y por favor, y no me salga usted con que es que no tenemos los fierros, no tenemos las armas. Eso no tiene nada que ver. El 18 de octubre estalló sin un arma en manos del pueblo. No es eso. Porque a mí siempre me dicen, oye, pero es que no tenemos los fierros, no tenemos las armas. Eso no tiene nada que ver. Nada que ver. Fíjese usted como cada día nos asustan más. Y el miedo desune. La tarea para romper con todo esto, la tarea para hacer frente al gobierno de Gabriel Boric es unirnos, crear asociaciones de personas que reconstruyan la vida cotidiana, que reconstruyamos la vida real. La vida real no es... A ver, la vida real, para que quedemos más o menos claros, no es una vida X para todos. La vida real es cómo nos desenvolvemos cada uno en nuestras posiciones en la sociedad capitalista dentro de una realidad que se nos impone materialmente. Y esa realidad la tienen las mujeres, los hombres, las diversidades sexuales en sus diferentes campos de ocupación. Y esa vida es, por lo general, para las mayorías, la pauperización absoluta. Y eso es un hecho objetivo que está ahí. La vida real no es una abstracción. La vida real son cosas concretas que nos pasan a cada uno de nosotros, en nuestras particularidades y en nuestro sujeto colectivo también. Bueno, mis queridos amigos y amigas, me alargué un poco parece, pero creo que el tema lo amerita. Espero haya quedado más o menos claro a qué nos vamos a enfrentar en cuanto a un tema económico. Los temas políticos los podemos tratar después del futuro gobierno de Gabriel Boric. Pero me interesaba plantear esto porque así se viene la mano. Y aunque moleste, lo económico siempre es fundamental. Lo material siempre va a ser lo primero. Aunque nos cargue, aunque nos guste hablar de política y otras cosas, y de presentar candidaturas, etcétera, etcétera. Lo fundamental es esto. Es cómo se nos viene materialmente la mano para la clase proletaria en el gobierno de Boric, que va a ser la peor expresión de la concertación. La peor cara de la concertación. Y sería bueno que así lo entendiéramos tanto nosotros como los
afiebrados de Boric, que hay muchos lamentablemente, y que la prensa se ha encargado de exacerbarlo como un rockstar. En fin. 天上太阳红呀红彤彤哎，心中的太阳是毛泽东哎，他领导我们的解放哎，正义翻身当家做主人，咿呀咿自由，呀呀自由啊。Eso es, mis estimados amigos. Espero les haya gustado este podcast. Viralícenlo, convérsenlo, discútenlo, putéenme si es necesario en YouTube o donde se presente este podcast. Y nos escuchamos en otro. Esto fue Nunca está de Marx.